Vamos a leer entonces el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Capítulo 17 completo. Apocalipsis capítulo 17. Dice Dios en su santa palabra. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, nuevamente a ti te damos las gracias por este momento tan agradable y muy de gozo para esta asamblea, para todos los que estamos aquí, Señor, que oiremos la voz del Espíritu Santo, el cual nos instruye y nos orienta a poner la mirada en tu Hijo amado que está a tu diestra, deseando que sus amados pongamos por obra la palabra que quedó escrita e inspirada, Señor. Que en esta mañana la tomaremos como el pan del alma, como la fuerza de esta vida aquí en la tierra, para permanecer firme y no caer, haciéndole frente a todas las malicias espirituales, a todas las malicias terrenales, a las malicias carnales, de tal manera, Señor, que tu pueblo seamos más que vencedores, como dice el capítulo 8 de los Romanos, porque tú no nos abandonas y siempre provee la protección divina
para los creyentes que en este mundo quedamos como peregrinos, pero llevando la cruz con paciencia y la lámpara del Evangelio alumbrando en todo momento y en todo lugar. Queremos que nos bendiga esta mañana a todos los que estamos presentes, que estaremos atentos al oído del Espíritu Santo y a la exposición de la palabra para retenerla, meditarla, Señor, y ponerla por obra. Te lo pedimos en esta mañana, que nos bendiga a todos los presentes, en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, llegamos al capítulo 17, ¿no? Pero quedó un saldito en el 21, en el versículo 21 del 16, que dice así: y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Fíjate, su plaga fue muy grande. Esta es la última parte que quedó del capítulo 16, pero esto no es nuevo, esta granizada de que Dios derrama sobre una nación y sobre un pueblo incrédulo, porque no se olviden que ya cuando Dios permite que por quinta vez haya una granizada de este tamaño, porque aquí dice un talento. ¿Cuánto es un talento? Oigan con calma. El talento en las Escrituras tiene dos fórmulas y dos aplicaciones. Hay el talento civil que se usaba allá cuando Dios dictó a los 5 libros de Moisés. El talento civil era de 25 kilos, ¿no? Y el talento del santuario era de 34 kilos. Pero ¿qué pasó? Dios permite que siempre los que aplicaban vender o comprar o donar, ¿entiendes?, siempre le agregaran un poquito. Y en este caso, como Dios es quien está derramando los juicios y Dios está aquí sentenciando a la bestia y al hombre incrédulo, este granizo de 34 kilos que está cayendo sobre la ¿quién? Los desobedientes, los que tienen la marca de la bestia, los que adoraban a la bestia, los que no quisieron ser salvos en el día de la salvación. De la salvación. Yo les vuelvo a repetir, hermano, que trabajé en una empresa. Me faltaron como 4 meses para cumplir 15, y había un hombre allí incrédulo que se burló de tanto del Evangelio y de la salvación. Se lo repito porque ya yo lo he dicho aquí varias veces, que en su vejez él y sus hijos y su mujer llegaron a la miseria más pobre que yo conocí, hermano, a la indigencia y de pedir, y murieron los 3 sin Cristo y sin salvación, por haberse negado a aceptar. Y cuando yo entraba, ya entró el evangélico, hermano pentecostal, ya es la hora que te vayas. Y siempre era una forma burlona, hermano. Llegó el momento, hermano, que Dios le pasó factura a este burlón. Yo digo que entre muchas cosas, experiencias que yo he oído y he visto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que hemos leído en el Apocalipsis? Esta gente que pasaron a la época de la tribulación, Dios en las Escrituras nos dice que a muchas oportunidades le dio a la humanidad entera de que fuesen salvos. Y como dice uno de los profetas, todo el día llamé a un pueblo incrédulo, ¿verdad? Incrédulo, duro de corazón, duro de servir, y no quisieron todo el día. Eso se lo decía en primer lugar a los que ostentaban la gloria, la palabra, y que exhibían que haber comulgado con Dios, los israelitas. Y eso fue entonces para todo el mundo. Entonces,
cuando leemos aquí en el Apocalipsis, nos damos cuenta de que ya la iglesia, como el Señor la arrebató, como leíamos el capítulo, fíjese, lo repito porque algunos fallan los domingos y pierden el hilo, el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8, hasta el 12, brincando al 19, los 7 perfiles que Dios habla, que la iglesia ya estaba en ese momento allá arriba, mientras Dios derramó los 7 libros, los 7 libros de juicio, anunciando que vendría, ¿para qué? Para la humanidad, juicio que nunca, como lo dijo el Señor Jesucristo, tiempo que serán, que no fueron, ni son, ni serán, previniendo a la humanidad. ¿Bien? Y en esos 7 libros de juicio, también Dios le previno a la humanidad con 7 trompetas, anunciando, la proclamación de las 7 trompetas. Significaba para la humanidad, ya se acerca que el día que Dios va a cumplir los juicios que Él anunció desde la antigüedad, como lo encontramos en el penúltimo libro de Judas, ¿verdad? He aquí viene el Señor con sus santos millares a ejecutar juicio, ¿verdad? Ahora, como yo lo digo aquí siempre y todos ustedes lo saben, ¿por qué la gente califica a Dios que es muy malo, derramando juicios sobre la creación que Él hizo con gusto, con amor? Y vemos el capítulo 1 y 2 de Génesis, y vio Dios que todo lo que había creado era grande, en gran manera, bueno, hermoso, bello, y lo bendijo Dios. Ahora vemos en el Apocalipsis, Dios con un látigo, con una ira, con ojos de fuego, derramando. Pero es que Él dio muchos chances. Y nosotros estamos en el paraíso y ese es el castigo exacto, que va a venir. Porque dice, claro, Dios usó al sabio Salomón. Claro. ¿Y qué le dice el sabio Salomón? Como todo el mundo habla que Salomón sabio, bueno, Salomón dice, Dios le creó al hombre un camino, pero ellos hicieron muchos caminos. Y el primer capítulo de los Romanos, como yo siempre se lo digo aquí, que lo deben de leer, y esas 22 palabras aberrantes deben de desmenuzarlas, meditarlas. Y Dios entonces le dice, ¿por qué Dios le va a aplicar el justo juicio de Dios? El capítulo 2 de los Romanos. ¿Por qué le va a aplicar? Porque hicieron aquello, dice, y trocaron la gloria de Dios y la cambiaron por ¿quién? Esa palabra arcaica, ¿qué significa? Y cambiaron la presencia, la palabra de Dios, por adorar a ¿quién? Al sol, la luna, las estrellas, la serpiente, los escarabajos, lo más inmundo, el buey, ¿verdad? Todo eso. Y el hombre, de lo que vamos a hablar ahorita es horrible, ¿verdad? De esto que vamos aquí. Y por tu corazón no arrepentido, Dios ha establecido un día que ha de juzgar a toda la humanidad. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Bien? Por eso es que muchos dicen, bueno, pero si el Señor Jesucristo era Dios, ¿por qué no se defendió? ¿Y por qué no mandó a matar a aquella gente que lo abofeteaban, que lo escupían, lo patearon, lo golpearon y lo crucificaron? Y todavía en la cruz Él dice, perdónalos, Padre, porque no saben. Así habla el incrédulo que no permite que la luz de Dios le amanezca. ¿Entiendes? ¿Y cómo le amanece la luz de Dios a un pecador? Oyendo la palabra, leyendo la palabra de Dios. Porque esta es la palabra, como Él dice, la que da luz al hombre que vive en tinieblas. Bueno, todo esto que estamos viendo, por eso es que Dios, vimos en el Apocalipsis, derramando entonces juicio sobre la humanidad en estos momentos. Cuando ya pasó la época de los 7 escritos, libros, ¿verdad? Ahora vienen las 7 trompetas, pero ahora los 7 copas de ira. Y la última terminó aquí en el capítulo 16, la última, y se cerró la puerta. Y esto que le estoy diciendo, y un terremoto tan grande que vino, y después de ese terremoto vino esto que dice aquí, cayó sobre el hombre, granizo. No es la primera vez que Dios envía una granizada, porque Josué
pidió ayuda a Dios para defenderse de los enemigos. ¿Y qué pasó allí? En el libro de Josué vino una granizada a Moisés también, a Faraón, pero vino una granizada con fuego que acabó con los soldados enemigos, blasfemos, pecadores, comedores de gente humana, adoradores de los demonios. Y Dios dice, mira, Josué, extermínamelo a todos, porque están contaminando mi tierra, mi creación. ¿Y quién le va a decir a Dios por qué creó ese niñito tan bello y hermoso que uno lo tiene y va creciendo y va creciendo, y después cuando se hace adulto, yo dice, mátenlo? ¿Por qué? Porque el hombre troncó el sentido, la persona de Dios, cambió, ¿verdad?, el sentido de mirar hacia Dios, y entonces le llegó el momento, bueno, está bien, tú te fuiste por tus pensamientos, porque como dice el libro de Isaías, sabiendo que tus pensamientos no te duran mucho, porque tú tienes la vida, ¿en dónde? En la punta de la nariz. A un hombre, a una mujer le aprietan la nariz con las manos atadas y muere a la media hora ahogado. ¿Entiendes? El hombre es eso, y sin embargo el hombre desafía a Dios, desafía a Dios. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo, vino ese tipo de granizo. Del tipo de granizo, lo máximo que Dios permite, talento significa 34 kilos. Es decir, que Dios le dio al hombre, fíjese, esto es importante, Dios le permitió que cayera el granizo de 34 kilos, porque Dios le está aplicando que la justicia y un poquito más. Y un poquito más, fíjese que Dios dice, bueno, te quito la vida, pero también el poquito más que te mando, ¿a dónde? Al infierno, porque el infierno fue preparado para Satanás, y después de ahí del infierno, Satanás y sus ángeles serán lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego, después que Satanás pase con sus ángeles por el gran trono blanco, en el juicio de Dios que le va a hacer a Satanás y sus ángeles. Bien, antes de que nosotros seamos juzgados en el tribunal de Cristo, no en el trono blanco, en el tribunal de Cristo. Hay dos tribunales, tribunal de Cristo y el trono blanco. El trono blanco para los pecadores. Toda raza humana que hoy desecha el llamado de Dios, bueno, Dios lo manda, ¿entiendes? Dios lo manda para el infierno, pero dice allá en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Bueno, ahí en Dios. Y todas esas cosas, hermano, no es que los predicadores amedrentamos, asustamos a los concurrentes en la asamblea, sino que les hablamos porque Dios dice, no me cambies la palabra. Bien, Dios le dijo a Ezequiel, cuando le estaba hablando a las 12 tribus y a toda la gente que visitaban a Jerusalén, no me cambies la palabra. Y si tú no haces conforme yo te lo estoy mandando, te voy a aplicar a ti. Al profeta Ezequiel se lo dijo, no me cambies la palabra, ¿no? Dile a tus hermanos, a este pueblo infractor, que yo les voy a quitar la vida. Y si tú no les dices a tiempo, bueno, yo te la aplicaré a ti. Y eso es lo que deben de saber las hermanas y los hermanos. No debemos de cambiar las palabras. Tenemos que decirle al prójimo que no son creyentes, al pan, pan y al vino, vino. Como decía Pitágoras, el creador de la matemática, 2 más 2 son 4. Bueno, así es. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que el creyente, cuando uno ve estas cosas, oye, le dice, porque Dios es tan malo que manda sobre la humanidad que le caiga a los hombres incrédulos un granizo de 34 kilos. Eso está en las escrituras. En la escritura, el libro de Levítico, te habla únicamente de 2 talentos, el talento civil y el talento religioso. Ahora, que haya en la vida secular, en la matemática fuera de la escritura, otro cálculo de talento, bueno, pero fíjese cómo termina. El 21 dice así: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo,
porque su plaga fue sobremanera grande. Mira, no se vayan a creer que Dios enviaba ese granizo de un talento de 34 kilos con alfombra y con paracaídas. Es la ira de Dios, hermano, cayendo sobre los incrédulos, los que adoraron personalmente a Satanás, los que adoraron a los demonios, a los que se doblegaron. Y Dios no lo permite porque Satanás es un ser creado, no increado. Y Dios no permite en las Escrituras que haya el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, que el hombre, la mujer, ya con juicio pueda adorar algo que no le trae beneficio, ¿entiendes? No le trae beneficio espiritual. Por aquí dice que eso es como que le cayera casi 3 sacos de cemento. Oye, eso, ¿verdad? 3 sacos, pero por lo menos saco y medio de cemento encima. ¿Y qué pasó? Eso mató al hombre. Es lo como vimos, y dice, y cayeron todas las ciudades. Fíjate, hubo un terremoto tan grande que dice aquí, y cayeron todas las ciudades del mundo, y las islas desaparecieron, y los montes se hundieron. Ya yo les di una explicación y todos saben ustedes. Pero ¿qué pasó, hermano? Que dentro de las ciudades, como se lo expliqué detalladamente con terror a ustedes la semana pasada, ¿qué había dentro de esos edificios y esas quintas y esas casitas? Seres humanos habitando, pero incrédulos, que tenían la marca y aquí en la frente, y adoraban ¿a quién? A la bestia. ¿Y quién es la bestia? Satanás con el emperador mundial y el profeta, una trinidad de maldad que se unieron para blasfemar contra Dios. La palabra blasfemar, yo siempre le explico aquí, en el original significa y maldijeron a Dios. El capítulo 9, versículo 20 y 21. Dime, Fer. Pero imagínese usted si el Señor le ha quitado la muerte y le cae un beso tal a una persona y queda todo desperolada allí. Pero fíjate, más adelante, ya yo lo expliqué, dice, y la muerte en esos días huirá de la raza humana. ¿Pero por qué? Porque es el hombre en una forma burlona, ¿verdad? Con toda la sonrisa de oreja a oreja contra Dios. Sí, yo estoy adorando a Satanás, ¿y qué? Así le dicen, hermano. Entonces dice, pero dice, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y eso hay que tomarlo en cuenta en los días de que el diablo, el emperador mundial y el falso profeta estén en su apogeo, ¿verdad? Aglutinando, recogiendo a todas las naciones. Adórenme porque yo les voy a solucionar el problema. Son palabras vacuas, sin sentido, ¿verdad? Y que no tienen resultado espiritual. Y bueno, en esos días la gente se evocarán ¿a qué? A adorar a esa trinidad de maldad. Capítulo 9 del Apocalipsis, versículos 20 y 21. Es importante que tomen eso, tómenlo. Dice así la palabra del Señor. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjate, y no se arrepintieron. Y como hemos venido estudiando, 6 veces Dios habla y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Fíjate, significa que Dios le presentó aún en la era de la gracia, oportunidad a la raza humana mundialmente que se arrepintieran. Y en 2000 años, el santo evangelio, que significa salvación y justificación para el hombre en pecado, de todas las razas, de todas las posiciones sociales, de todos los colores, de toda la formación educacional, a ellos Dios le ha llamado: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermano, y donde te habla de la blasfemia, en el 16, en el 11, dice, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Claro, pues ya eso lo vimos ya nosotros, y esto está repetido 6 veces, y no se arrepintieron. Pero hay un énfasis de parte de Dios para sellar, de la cual ya adelantamos algo. Léete por 17:8, por favor.
que ya lo leímos ya la semana pasada. Pero para que vea, para coronar, como el número 7, ya se los explico a los hermanos, ¿no? Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Fíjate, ¿ves? Aquellos cuyos nombres no, o sea que estos talentos y esas cosas de los 6 sellos, de los 7 trompetas y de las 7 copas, ¿le cayó sobre quién? A la humanidad que rechazaron al Señor Jesucristo su invitación, a ellos, no a la iglesia. No se les olvide que hemos venido con mucho respeto, con mucho tino, explicando dónde está los salvos que durante 2000 años hemos creído en el Señor Jesucristo, que nos sumergimos en su sangre preciosa y Él nos limpió de todo pecado. Y nuestros nombres con seguridad escritos, ¿a dónde? En el libro de la vida. Y eso es una satisfacción cuando uno lee el capítulo 10 de Lucas, versículo 19 al 22. No se preocupen, no se enseñoreen, no se contenten con lo que tienen en la vida. Gócense que todos los que tenemos la seguridad que el Señor escribió nuestros nombres en el libro de la vida, no importa lo que nos pase, ¿verdad? Como dijo el Señor, no temáis a los que matan Él, porque después, bueno, gócense que vuestros nombres están ahí escritos. Oye, qué maravilla, qué gracia, qué don Dios nos ha regalado. Ahora pues de aquí a allá, que todo el mundo que está aquí se examine, que sepan que sus cuerpos están, sus almas, quise decir, que están en su cuerpo, están redimidas con la gracia salvadora del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Hasta que el Señor venga. Bueno, No después. claro, pero mientras tanto se dice hoy es el día. Oye, quien hoy, ahorita, en estos momentos, quien en estos momentos no aprovechen, mira, había, saben que estamos viendo, todo el mundo se ha enterado, muchos jóvenes fueron allá en Rusia, ¿no? Alegre a ese, ¿cómo se llama? A ese concierto, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, bellas, hermosas, profesionales, y que sabían ellos de noche, ¿verdad? Que había bomba por todos lados y murieron como 100, ¿cuántos? 60 y qué, murieron quemados y un momentico. Ahora esos jóvenes que estaban allí estaban adorando y bendiciendo a Dios, estaban viviendo, como dijo el Señor Jesucristo, en la época de Noé. Cuando vino el diluvio, comían, bebían, se casaban y daban y se daban casamiento. Y dice allí que los descendientes de Caín crearon toda clase de instrumentos, y la gente antediluviana vivía en un bonche diario, vivía en una fiesta, y Dios dice que cuando bajó, dice que le desagradó a lo que Él creó a su imagen y semejanza. La raza humana vivían con los demonios, bueno, comiendo, bebiendo, bailando, blasfemando, olvidándose. Y tuvo Noé y sus hijos 120 años predicando y no obedecieron. Y después vino Enoc, el séptimo, y les predicó el mensaje de justicia. Arrepentidos, arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron? Despreciaron que Dios tuvo que quitar del medio al profeta Enoc, el séptimo, de 365 años, porque en ese entonces la mayoría de todos vivían 900 y 800 años, pero como Dios vio que lo despreciaron tanto, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios lo quitó y se lo llevó, Enoc se lo llevó al cielo, y aunque lo buscaron, dice que desapareció. ¿Por qué? Porque llega el momento que Dios es justo y Él dice, no es posible que mi palabra sufra lo que Él no quiere. Porque los demonios, hermanos, hay un mundo espiritual encima de nosotros, lleno de ¿qué? Y abajo estamos nosotros. Eso es el plan de Dios, eso lo creó Dios. Y eso está en la Escritura. Ahora bien,
Vamos a pasar entonces a esto. Ya se entendieron que aquí el número 6 y el número 7, Dios corona con el número 7, ¿verdad? Que les dio oportunidad 7 veces para que se arrepintieran en 2000 años y no quisieron. Entonces, cuando lean el Apocalipsis, porque siempre les preguntarán, ¿por qué Dios es tan malo? Bueno, el hombre se necesita el justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que en estas cosas hay que tomarlas en serio. Alguna persona que esté aquí sepa que si pasa la gran tribulación, no tendrá más. Ahora le repito, haciendo énfasis por enésima vez, sí hay salvación en la gran tribulación, pero ¿para quién? Porque Dios va a recoger a la nación de Israel y de allí va a sacar un extracto, un remanente que se llaman ¿cómo? 112,000 de cada tribu, porque oirán el evangelio y solamente la sangre del cordero, dice allí, les limpiará de todo. Y fíjate que Israel quedará diezmado, porque Dios se va a llevar a los creyentes de Israel y Dios se va a llevar a los niños de Israel. Quedarán los adultos, hembras y varones incrédulas, ¿verdad? Y eso también pagarán que el haber desechado y despreciado al Señor Jesucristo. Y para los gentiles no hay chance. No hay chance. Ahora vamos a pasar, pues, hermanos, como tenemos que hablar mucho de esto, vamos a pasar el primer versículo. Y como dice el primer versículo, el 17. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es esta ramera que está en muchas aguas? Ven acá, le dice el ángel. Ven acá, le dice el ángel. El ángel le dice, justamente, el ángel le dice por orden de Dios a Juan, que estaba allá arriba: ven acá y te mostraré a la ramera. Y en este caso, la palabra ramera es entonces ¿quién? Entonces, una gama de religiones que desde el mundo viene. Me voy a adelantar al versículo 5, ¿no? Que dice aquí, el versículo 5 del capítulo 17. Bien. Y en su frente su nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién me dice por qué Dios califica a las religiones como Babilonia, la abominable, la ramera? Vamos a hablar poco a poco, versículo por versículo de este capítulo. Nos vamos a llevar 3 o 4 domingos. La palabra Babel viene ¿de dónde? Eso, mire, Babel es un nombre hebreo al griego que significa confusión, ¿verdad? Confusión. Y entonces en el capítulo 11, cuando el hombre se rebeló, las naciones, fíjate, se rebelaron contra Dios y quisieron, entonces no obedecieron a Dios. Ya yo lo expliqué en el capítulo 11, aquí 2, y se rebelaron contra Dios. Aquí, entonces, ¿qué pasa? Que como Dios quería, porque Dios allá en el capítulo 10, Dios le dio a las naciones, cada quien repartió. A los semitas le dio su lugar espiritual, pero su terreno. A los jafecitas les dio su lugar material, pero su parte de terreno. Y a los cananeos Dios le dio también su parte. Y les dijo Dios, ¿verdad?, que se fueran para que procrearan y sojuzgaran y sometieran la tierra y se multiplicaran, porque no se les olvide que el capítulo 9 del libro de Génesis es la nueva generación que se iba a levantar o se estaba levantando, porque Dios destruyó la primera civilización. ¿Con qué?
con el diluvio. Eso se llama la primera generación humana. Y entonces venía la segunda generación, el capítulo 9, con Noé y sus 3 hijos varones, porque claro, eran 4 mujeres y 4 hombres, pero mayormente Dios vertió en Sem, en Jafet y en Can en la hegemonía de procrear, como dice la Escritura, ¿no? De llenar la tierra, y los bendijo Dios. Entonces, y la nueva generación, entonces por parte, fíjate, por parte, no unido. Pero ¿qué hicieron ellos? No me da la gana, vamos a usar esta expresión, no me da la gana y nos vamos a quedar aquí en el Éufrates, en el Tigris y estos 4 ríos, el Jingón y el Pinzón. Aquí es una tierra fértil, bella y hermosa. Y dice allí, y consiguieron, fíjate, y consiguieron allí un terreno grande, ¿verdad? Una gran meseta, ¿no? Y allí se construyeron construyeron ¿qué? Una gran ciudad con una gran torre, que el mismo Dios dijo, descendamos y confundamos allí. No, descendamos para ver qué es lo que están construyendo. Y cuando Dios vio y analizó, dice, mira, nada de esto los va a distraer, no me van a obedecer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Confundió el estilo, fíjate, confundió el estilo del hombre, el modus vivendi del hombre de allí. Dividió Dios el lenguaje, por primera vez creó Dios la diversidad de ¿qué? De lenguaje. También cambió Dios ¿qué? El sistema humano, les cambió el color de la piel. Observen bien, oye bien, les cambió el color de la piel, ¿verdad? Van 2. Y también les cambió el sistema de vida, dispersándolo por todo el mundo entero. Los negritos se van para acá, los amarillitos para acá, los blancos para acá, y los rojos que nacieron de Can con Jafet, que se llaman los cusitas, raza roja, quedaron entonces. Pero todavía queda un fragmento en Asia Menor de la raza roja, ¿me entiendes? En la isla No, sí, pero todavía queda un saldo, porque Dios le ha, por muchas razones, de los 4 tipos de sangre, y le dividió Dios un solo tipo de sangre en 4, hermanos, para que estudien. Según estudios recientes con respecto a la Torre de Babel, se descubrió de que la Torre de Babel pudo haber tenido una altura aproximada de 800 metros en aquel entonces. Esas son las aproximaciones que hace el hombre en su ciencia, porque ven la parte de la base de abajo. Todavía quedó un micromontículo que indica que allí estaba una torre, pero saben que no podía. Ellos no entendieron la ley de la gravedad, y ellos creían que la torre iba a llegar a lo que ellos pensaban. No, Dios les dijo, no, más bien eso le traería posiblemente muerte, porque a derrumbarse. Y entonces, claro, el hombre buscó de ahí en adelante lo que se llama la ley de gravedad, que algunos creen que vinieron los malos espíritus a enseñarle al hombre a que gobernara ¿qué? La ley de la gravedad. Viene. Y posiblemente los diablos y los demonios, como están en los aires, porque dice al apóstol Pablo que no tenemos lucha y carne, sino con ángeles en las tinieblas, en los aires. Fíjese, no tenemos lucha sino con ángeles malignos en los aires, ¿verdad? Desviando siempre al ser humano de lo que es bueno. Bien, ángeles que cayeron antes de nosotros. Bueno, ¿qué pasó? Que les digo esto porque allí en la Torre de Babel, eso es lo que significa confusión. Ahora los hombres empezaron desde el reino de Nimrod, ¿no? A adorar, fíjate, adorar en una forma confusa, ¿verdad? Babel, y los hijos de Nimrod, el primer rey del mundo que aglutinó naciones. Nimrod, que la palabra significa el rebelde delante de Dios, ¿no? Rebelde delante de Dios, se rebeló contra Dios. Yo hago lo que me da la gana, decía. Es un imperio. Y creó, y de allí viene la palabra confusión. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Nabucodonosor crea
su reino, como Dios lo dicta en el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor es la cabeza de oro de la raza humana. Y Nabucodonosor, hermano, en Babel, la capital, porque ahí construyó Nabucodonosor, en ese desierto, una gran ciudad. Incluso pudo traer el río y lo metió dentro de esa gran ciudad, de la cual los medios y los persas, a través de Ciro, pudieron descubrir la debilidad y se metieron después de los 82 años, tumbaron a los babilonios. Pero en 82 años, Nabucodonosor y su familia y sus allegados, ¿entiendes? Entonces ellos adoraban en confusión toda clase de ¿qué? Ajá. La historia del doctor Fields, mira, recoge todos los conocimientos de la Asia Menor y dice que Nabucodonosor conquistaba ciudades, pueblos y acaparaba el oro, porque la escritura ya en el libro de Jeremías 49, 50 y 51 habla de que era acaparador de oro, pero además de eso también llamaba gentes intelectuales y siervos. Y toda esa gente intelectuales y siervos de otros lugares tenían sus ¿qué? Dioses, adoraban dioses noche y día, demonios. Ahora, ¿qué pasó? Que los sátrapas que tenía Nabucodonosor y los siervos de Salomón, bueno, se hicieron poderosos. Y Babilonia, ¿verdad?, vino a ser la cabecera del mundo, de las abominaciones de la tierra. Y los descendientes del papá Nabopolassar y el papá de Salomón, de Nabucodonosor, bueno, ellos crearon entonces ese sistema religioso, pero el más horrible del mundo entero. Superaron a los egipcios, porque los egipcios adoraban ¿qué? Todo igualmente. Pero Nabucodonosor, con sus siervos, lo superó. Ajá. Ahora, fíjense, oigan bien ustedes las mujeres, ¿no? Ahí Nabucodonosor reclutó los hijos de Nabucodonosor a una cantidad de mujeres doncellas muy bellas y hermosas, calificadas únicamente que invocaran el nombre de quién, de un Dios, y el Dios, bueno, y mira, ese Dios, hermano, se le revelaba a ella y se llamaba entonces la ramera, madre de las abominaciones allí, y allí nació lo que se llama la madre de la ramera en Babel, en Babilonia, una sacerdotisa, hermano, que invocaban a Satanás y practicaban la magia negra. ¿Y qué es la magia negra? Ese doctor que se llevó como 30 años estudiando todas esas tierras, que en ese libro, entonces mira, dice que eso es horrible, recabando esos libros en esos idiomas, en el idioma calveo, lo que hacían estas doncellas. Tan es así que a Dios le desagradó tanto Babilonia, que la destruyó como Él lo había sentenciado. Por eso yo le digo a ustedes que lean el capítulo 50 y 51 del libro de Jeremías, porque allí les da Dios conocimiento y luz a ustedes. Y si tienen un libro, un diccionario ilustrado de los modernos, busquen allí lo que significa Babilonia, Babel y todas esas cosas para que tengan conocimiento. Ahora, ¿qué pasó? Que Dios destruyó a Babilonia y la hundió bajo el mar grande y el río Éufrates, y quedó Babilonia. El saldo de mujeres que quedaron allá se fueron a Pérgamo, las 7 iglesias que nosotros estudiamos. Pérgamo, una ciudad en Asia Menor, ahí en el Mediterráneo. Bueno, allí vinieron a pernoctar y formaron esa ciudad, la ciudad satánica. Tan es así que Dios, hablándole a Juan, le dice: mira, tengo contra esta ciudad y esa asamblea que estaban allí, porque yo sé que allí está el trono de ¿quién? El trono de Satanás estaba allí en la ciudad de Pérgamo. Tan es así que fastidiaron y humillaron a tanto la palabra de Dios en los profetas, que Dios tuvo que destruir a Pérgamo con un terremoto. El saldo de mujeres sacerdotisas de Satanás no tuvieron que irse a dónde, sino a parar ¿dónde?
a Italia. ¿Qué les parece? De Babel a Pérgamo, de Pérgamo a Italia. Ahora, ¿cuál es la capital de Italia? Ajá, ¿y qué hay en Roma, en las 7 colinas? La madre de las abominaciones, la madre de la idolatría, el centro, el acopio de todos los ídolos habido y por haber. ¿Entiendes? Mi hermano fue una vez y se quedó sorprendido. También el pastor dice que estuvo allá cuando fue de vacaciones y él dice que qué horror, cómo había por todo. Y todas las 7 colinas, en cada sitio, como se lo di la semana antepasada, hay un cubículo a un emperador de esos 12 emperadores matones y asesinos que estuvieron y le rinden culto día y noche. Todos los italianos son allí idólatras. Ahora, con la capital que es Roma, ahí en el Mediterráneo, rodeada por el mar Adriático y el río Tíber. Oye, mira, como dice tú que estás rodeada de mucha agua, hasta el infierno, sí, hasta el infierno te bajaré, dice yo. Bien, y es lo que estamos viendo aquí, hermano, de la grande ramera, la cual está sentada sobre mucha agua. Ahora, ¿qué está sentada sobre muchas aguas? Sobre muchas naciones, muchas gentes y muchas personas. Es el rey, la gran ramera es Roma. ¿Qué pasa? Van a converger muchas religiones, claro que sí. De hecho, este Papa está haciendo encuentros ecuménicos. Todo eso viene. Esa gran ramera es la iglesia romana y esas aguas son toda esa gente. Así es. Yo se lo expliqué en el capítulo, busquen el capítulo 13 del aquí mismo del Apocalipsis. Vamos a leer unos versículos para que vean dónde está sentada esta gran ramera actualmente, que Dios va a derramar su juicio. Capítulo 13 del Apocalipsis, los 3 primeros versículos, del versículo 1 al 3 inicialmente. Capítulo 13 del Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era un semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio el poder, su poder, y su trono, y su grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar? Fíjense ustedes, la Trinidad de maldad de la cual está adorando el saldo de humanidad que van a quedar después que la iglesia sea arrebatada, y no habrá más oportunidad de salvación. Y esto es lo que estamos viendo aquí, la cual está sentada sobre muchas aguas. Agua significa, como lo acaba de leer, muchas naciones. ¿De dónde vienen esas naciones? Yo se lo expliqué, a ver si tienen buena memoria. ¿De dónde vienen esas naciones? De los hijos de Noé. ¿Y quién específicamente? Los tres. Yo se los expliqué a ustedes, que Dios lo centralizó en Babel, y a cada quien le dio un ¿qué? Una porción de tierra. Les cambió el lenguaje, les cambió el color de la piel, les cambió el tipo de sangre, y geográficamente lo distribuyó la nueva generación para el mundo entero. En capítulo 10 del 1, los hijos de Jafet, es necesario que tenga como base eso. Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Nabal, Tubal, Mesec y Tiras. Perdón, cuenta cuántos acaba de pronunciar. Cuenta cuántos hay ahí. Gomer, Magog, Madai, Abán, Tubal, Mesec y Tiras. 7 cabezas. Párate allí. 7 cabezas de hombres principales escogidos por parte de Dios para distribuir ¿qué? La nueva generación en el mundo entero. Claro que se omiten siempre el nombre de las progenitoras, la esposa, ¿no? Pero Dios pone siempre el hombre como la cabeza de
la familia y de la nación. Y por eso Dios está nombrando allí 7 hombres que dispersó Dios, empezando por el Mediterráneo. Cuando ustedes tengan un mapa mundi, pueden ver que el Mediterráneo, el mar grande, está rodeado por muchas naciones. También está el mar Egeo, el mar Negro y el mar Índico y el mar Rojo. Hay 5 mares allí que rodean, donde esta gente, como los civilizadores o pioneros de las naciones nuevas, como llenaron al mundo entero. Y entonces se formaron, fíjese, se formaron las naciones, pero desobedecieron en primer lugar ¿qué? Lo que Dios le dictó allí en el capítulo 10 de Génesis. No hicieron lo que Dios les dijo, hicieron lo que mejor. Ahora, de allí Jafet, con sus hijos, bueno, la gente habla mucho de Rusia, pero ¿saben ustedes, hermanas, que Rusia viene siendo el hermano mayor de los judíos? Y dice un dicho que no, la peor espina. Bueno, Rusia, fundada por los conquistadores, la palabra Rusia significa los remeros de bote. No olviden, la palabra original en la escritura, remeros de bote, porque Rusia tiene mucha agua, isla por mucho, dentro y fuera, ¿entiendes? Y es el territorio más grande en toda la tierra, tiene casi 10.000 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que Rusia viene siendo el hermano mayor de Ebel, de los judíos, donde vienen los judíos. Y por eso es que Rusia siempre ha odiado a su hermano menor, ¿bien? Porque los rusos vienen siendo hijos. En el versículo 3 dice que Arkenas es el padre de los rusos, y los rusos vienen siendo los hermanos mayores de Israel, de los semitas, porque los rusos no son jafecitas, son semitas, y de allí vino Eber, el padre de ¿quién? De los judíos, hermano. Y por eso es que Rusia prometió destruir totalmente con sus satélites ¿a quién? A Israel. Actualmente lo tiene sentenciado. ¿Por qué lo tiene sentenciado? Porque Rusia es una gran potencia, y Dios dice allá en el capítulo 38 de Ezequiel, que Dios va a llevar, fíjese, Dios va a llevar a Gog y a Magog y los va a centralizar en el valle de ¿qué? De Almagedón, hermano, la batalla final. Y allí llevará a Rusia con sus muchos ejércitos, y dice allí, y con la cantidad de pueblos, la alianza de la izquierda total. Fíjate, la alianza de la izquierda total. Dice allí el último versículo del capítulo, bueno, ustedes leen ahora en su casa 37 y 38 de Ezequiel. Y cuando Rusia, Dios la lleva, Dios le va a dar el privilegio al hermano menor, ¿verdad? Que es Israel, descendiente de ¿cómo? Askenaz, fundador de Rusia, padre de Sala, padre de Eber de los judíos. Eso está en el mismo capítulo 11, al capítulo 11 del 1 al 6, porque si no lo estoy confundiendo. Ahí de Génesis, hermano. Oigan bien, presten atención y anótenlo para que hagan un análisis. No de Jafet desciende Rusia, sino de Sem, el hijo principal de Dios, a quien Dios le dio el derecho de ser. Capítulo 11 de Génesis, desde el versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 433 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Aguántate. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años. Hasta allí. Gracias, jovencito. Eber. Y los judíos vinieron a residenciarse Eber en el monte Ararat, y de allí viene la descendencia de Abraham. Y Abraham
viene siendo el padre de quién? Los judíos, hermano, y padre de la fe. Entonces, fíjense ustedes, como los rusos tienen en su genealogía y en su historia que ellos son los hermanos mayores de la tierra y descendientes de los judíos, ellos tienen un odio de sangre contra ellos, como lo tiene Esaú y Ismael actualmente como árabes. Claro, ahorita le está cayendo un poco fastidioso, incomprensible, pero a medida que usted lo lean privadamente, se van a llenar de esa luz, hermano. Es necesario, porque a ustedes le hacen preguntas, o interna o externamente. Dime, hija. Los descendientes de Taré viene Abraham. Bueno, claro, pero Taré, pero vienen de Eber. Eber es la cabeza, de ahí viene el idioma hebreo. Eber, idioma hebreo. ¿Entiendes? Pero alguna gente equivocada, y no aquí en esta corazón, creen que los rusos descienden de Jafet, y no, es de Sem, ¿verdad? El hijo menor de Noé. Entonces prácticamente están a 3 cabezas de los judíos. Y en las escrituras, que lo he meditado bastante, lo he compartido con otros estudiosos, saben que los rusos tienen en su genes, en su sangre, un odio hacia ¿qué? Y dice la escritura, fíjate, dice la escritura que va a llegar el día que Dios los va a llevar como media luna al valle de ¿qué? Del Almagedón. Léanlo allí con calma y ustedes se van a enterar que no es el hombre quien va, no la OTAN, no los americanos, no la OEA, no la Unión Europea, quien les va a hacer juicio es no el hermano menor de ellos, se llama el pueblo de Israel en el ahí en el valle de Josafat, o en el monte de la decisión, o que se llama también el Almagedón. Allí, hermano, ¿entendieron eso? Anótenlo, hermano, para que vean cómo Dios une cabos sueltos, para que nosotros tengamos siempre una base. Y de allí, de eso que ustedes están viendo, van a leerlo, ves cuando vienen entonces las 7 cabezas que adornaron al mundo entero. Ahora, como el tiempo se me fue, yo les voy a dejar 3 palabras. Esta persona que vamos a ver aquí, en el capítulo 17, si Dios lo permite, el domingo que viene, esto tiene un hombre, fíjate, no es una figura, no es una imaginación, tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene pies. Este es un coloso que tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene pies. Un hombre, ¿verdad? Como se lo explicó Dios a Daniel, y Daniel se lo explicó a Nabucodonosor, un coloso. ¿Entienden? Escríbanlo y averígüenlo, porque el domingo que viene les voy a hacer esa pregunta. ¿Quién es esta bestia y este hombre que está aquí, esta ramera, ¿verdad? Que está compartiendo la cabeza, el cuerpo y los pies, en una forma civil, en una forma militar y una forma religiosa. Y como el tiempo ya se fue, hasta aquí, hermano.